En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre, Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos y es viernes, empecemos el Evangelio con el día del Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, Mari, explícanos. ¿Qué entendiste? Entendí que así como ellos estaban pescando, así nosotros podemos liberarnos, quitar nuestros pecados y que a nuestras vidas entren bendiciones. Tan solo con creer, porque ellos les dijo eso él y aventaron la red, o sea, creyeron, no lo pensaron. Entonces ahí fue que su fe y creer. Entonces nosotros tenemos que creer. La barca representa la iglesia. El mar representa la vida, las tormentas, las tribulaciones que van a venir en el camino. Y en la barca que representa la iglesia están ¿quién? Los apóstoles, que son los sacerdotes. ¿Y quién es el que los dirige? Está como líder Pedro, pero no es Pedro en sí quien dirige la barca, es Cristo mismo. Desde afuera le grita: hagan esto. Y lo que ahora dices tú, su obediencia, obedecieron. Y al obedecer a Dios, pues pasa lo que pasa. Puedes llegar a lograr hasta lo menos esperado. Acuérdate que Pedro, Santiago, Juan, pues eran pescadores. Y al ser pescadores, ellos conocían. Pero Cristo se aparece temprano al siguiente día. Ellos están toda la noche pescando, están cansados ya, no han pescado absolutamente nada. Jesús los deja que hagan su lucha humanamente hablando.
Pero cuando ya se cansaron, cuando ya no pueden humanamente, Jesús aparece y te da la fortaleza. Tenemos que aprender a que todo lo que hagamos en esta vida sea siempre para Dios y con Dios. Nunca inicies un día o una labor o algo sin haber doblado rodillas y decirle: Señor, quiero comprar esta casa, o quiero cambiar de trabajo, o quiero formar una familia. Sea tú quien dirija, quien guíe, toma mi voluntad, porque si yo hago la mía me voy a equivocar. Es una enseñanza grande. Y después Jesús siempre, en todas las apariciones, casi la mayor parte, nos ha alimentado. Siempre habla de alimento, nos da de comer su pan, siempre. Porque es en la iglesia donde podemos fortalecer nuestro espíritu. El camino es largo, le dijo Elías. Aliméntate, porque si no te alimentas, el camino todavía te queda mucho camino por delante. Así es tu vida. Imagínate tu vida, tú estás joven, cuánto camino te queda por delante. Y si no te alimentas, te vas a cansar. Sí. Y a lo mejor no llegas a la meta. Mira lo que dice la primera carta. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaron al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues que quede bien claro a todos ustedes y a todos a Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es Pedro nuevamente, ahora sí llevado ante el Sanedrín, los sacerdotes, está un juicio. Cristo les había advertido lo que iba a pasar. No se preocupen de lo que vayan a decir o no. Es el Espíritu Santo quien habla por ustedes. Es la palabra de Dios. Están defendiendo la palabra de Dios. En la barca oyeron la palabra y la creyeron. No basta oírla y creerla, sino también ponerla en práctica, y lo más importante, enseñarla. Aunque al enseñarla, mucha gente mal hable de ti, mucha gente se aleje de ti, es nuestra obligación, si queremos darle honra y gloria a Dios, enseñar lo que Él nos ha enseñado. Y dice, está presentando a una persona sana de su parálisis. Es la iglesia, es Cristo mismo quien sana, no somos nosotros. Es Jesús mismo el que aún dentro de sus discípulos, dentro de ese cuerpo místico llamado iglesia, sigue sanando hasta la fecha, hasta que llegue el tiempo de que estemos reunidos todos juntos en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué más aprendes tú ahí?
entiendo que que mientras cualquier cosa que quieramos hacer, siempre acordarnos primero de Dios. Debe ser así. Yo creo que eso es lo principal, acordarse siempre de Dios y no te levantes sin agradecerle a Dios, no te duermas sin levantarte, no te duermas sin agradecerle a Dios, ni te levantes sin agradecerle a Dios. Todo el tiempo agradecida con Dios, cree lo que va a marcar tu diferencia. A lo mejor vendrán problemas y tribulaciones, pero lo que Jesús enseña siempre es la paz del Señor esté con ustedes. Y la única manera es ofrecerle todo a Él, darle Sí. gloria y honra. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Cristo mismo, su Santa Iglesia, la barca, representando a la Iglesia donde están sus sacerdotes, aventando la red para que el día de mañana en esa red venga usted, su esposa, sus hijos, todos aquellos que alejados de Dios están. O a lo mejor usted ya está cerca de Dios. Aviente la red, empieza a predicar, créale a la palabra de Dios, avienta la red a la derecha. Hagámosle caso a todos los mandamientos y sacramentos que Él dejó. Dijo Jesús, vayan y prediquen lo que yo les he enseñado. Haga esto y el día de mañana esa red que Dios le ha dado a usted estará llena de pescados y de frutos para que la lleve a la presencia de Dios. El día que esté en la presencia de Dios, vendrá usted con las manos llenas, porque fue obediente y porque creyó a Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que así sea. Amén.